Urgente. En Moscú se ha dictado una sentencia de muerte. Rusia está en llamas y en la oscuridad. La tierra explota bajo los pies y Moscú está aislada del mundo. Colapso helado, apagón y fuego sobre los principales objetivos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente se desataron. Las tierras de la Federación Rusa se volvieron inhabitables de inmediato. Trump aplastó a Putin públicamente. Furia en la Casa Blanca en vivo. Se dijeron palabras en Estados Unidos que llevaron al Kremlin al caos. Putin ha perdido su principal carta de triunfo. El presidente de Estados Unidos entra en la lava. El amigo de Putin prepara fuga. La inteligencia sacudió el mundo. Aviones preparando evacuación. Élites tiemblan. Régimen por estallar. Pokrovsk. Todo cambió en horas. La ciudad de los 200, un fracaso total. Divisiones élite rusas se ahogan en sangre. Pokrovsk, Mirnograd, un muro concreto contra él se estrellaron los últimos hombres del Kremlin. Récord de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ruso ha sido aniquilado por un enjambre de drones. Los drones ucranianos han dado un salto. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Rusia en el infierno, apocalipsis helado y apagón total. Los principales objetivos arden al sonar las campanadas. Y Moscú ha recibido una sentencia de muerte. Impactante. Enero ha apretado la soga en el cuello de Putin. Las aves magiares, drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ejecutaron un ataque en Rusia. Mientras la propaganda oculta la estabilidad, Rusia arde. Rusia despierta cada vez más a menudo sin luz, sin calor y sin sensación de estabilidad. Casi todos los días hay nuevos ataques a la infraestructura energética. Refinerías de petróleo, centrales termoeléctricas. Esto es grave, de verdad estamos en problemas. Y otra vez refinerías de petróleo. La electricidad desaparece en barrios enteros y con ella la calefacción. Esto es Belgorod. Aquí en resumen no hay luz en ningún lado de Belgorod. Accidentes en centrales termoeléctricas, incendios en refinerías de petróleo y apagones masivos ya no son casos aislados, sino un panorama sistémico en Rusia. Y todo lo que traslada la guerra de manera reflejada al territorio de la Federación Rusa, todo eso puede considerarse sin duda un éxito. Ucrania hizo exactamente lo que Rusia no esperaba. En muchas regiones de Rusia, la detención de las centrales eléctricas significa no solo oscuridad, sino también frío. La gente se queda sin calefacción y sin agua caliente incluso en lugares donde no ha habido ningún ataque a la infraestructura. Si nunca has llenado una bañera entera de nieve para poder ir al baño, para que se derrita y tengas al menos algo de agua, entonces siempre te ha ido bien. Salí a buscar un poco de agua fresca para lavar los platos sucios. Pero si estos fallos ocurren incluso sin la intervención de Ucrania, surge la pregunta, ¿qué está pasando con la infraestructura energética de la Federación Rusa? Sí, con las ciudades los rusos todavía intentan de alguna manera resolver el problema. Sí, de alguna forma, hacen las reparaciones lo más rápido posible en la medida en que lo permite esta infraestructura energética en los pueblos. Está claro, los pueblos no son electoralmente importantes, no vive mucha gente allí. Putin simplemente, perdón por el argot, pasa de ellos. Además, lo sorprendente es que incluso en Rusia entienden que la situación no es de las mejores. Si tomamos, de hecho, la información oficial sobre el grado de deterioro de nuestro sistema de servicios públicos, la verdad es que empieza a preocupar. Si a esto le sumamos la influencia o el impacto externo, pues en general todo esto no inspira mucho optimismo. Un punto vulnerable aparte son las refinerías de petróleo. Ellas abastecen no solo a la economía de Rusia, sino también a su increíble ejército. Surgen problemas tanto durante las reparaciones en las refinerías, porque esto requiere mucho dinero y mucho tiempo, como también en la reparación de la logística, que digamos tiene un efecto dominó. Porque cuando derribas un solo elemento, todos los demás elementos se derrumban al mismo tiempo, completamente. Las reparaciones se retrasan, las reservas no son suficientes y el periodo invernal solo agrava las consecuencias de los accidentes.
Resolver estos problemas sistémicos con la energía en la Federación Rusa se ha vuelto extremadamente difícil, tanto por cuestiones de dinero como por la falta de todos los componentes necesarios para las reparaciones, ya que algunos de ellos nuevamente dependen de la importación. Es decir, Rusia no los produce por sí misma, sino que los compra. Y aquí es donde nuevamente entran en juego los mecanismos de sanciones. Al búnker no le duele gastar dinero en la guerra, pero sí le duele gastarlo en calefacción para sus ciudadanos. Por supuesto, el nivel de descontento está creciendo y este nivel de negatividad ya no se encuentra en las zonas rurales donde ocurren los apagones, sino que es precisamente una negatividad que se concentra en las grandes, ciudades. El colapso energético, incluso sin la participación de Ucrania, se está convirtiendo en una nueva realidad para los rusos. Costosa, arriesgada y cada vez menos controlable. Un solo día, digamos, con una temperatura de menos 20 grados en condiciones en las que no hay suministro de calefacción, destruye toda la infraestructura. Por eso realmente esperamos que, por supuesto, no se llegue a eso. Y hay que vigilar precisamente que las centrales térmicas no resulten dañadas si, por ejemplo, los ataques a las centrales eléctricas continúan. Cuando ocurren apagones y falta de calefacción, incluso sin influencia externa, eso dice mucho sobre el estado del sistema. Para Rusia, estos fallos se están volviendo cada vez más la norma, y con la participación de los amables drones, se convierten en una nueva realidad completa. Impacto. Trump estalla de furia, destruye a Putin ante los ojos de todo el mundo. La Casa Blanca se burla de la defensa antiaérea rusa. El Departamento de Estado emitió una declaración impactante, causando caos en el Kremlin. Putin perdió su carta de triunfo. El presidente de Estados Unidos pasa a la ofensiva. Es golpe geopolítico que cambiará siempre el equilibrio de poder. Mirar, just a moment, please. Donald Trump cree cada vez menos lo que le dice Vladimir Putin. Aquí está la reacción del presidente de Estados Unidos a bordo del avión presidencial Air Force One. Allí declaró que no cree que Ucrania haya atacado la residencia de Putin en Valdai. No creo que ese ataque haya sido cerca. Algo sucedió, pero no tiene nada que ver con esto. A la pregunta aclaratoria de la periodista sobre por qué, después de la conversación telefónica con Putin, al principio le creyó, Trump declaró que esa fue la primera información que escuchó sobre el ataque a la residencia. Él dijo que su casa fue atacada. Ahora no creemos que eso haya ocurrido, después de haber podido verificarlo. Además, Trump tiene la intención de imponer nuevas sanciones contra Rusia si el Kremlin no hace concesiones en las negociaciones. El senador Lindsey Graham, quien también estaba a bordo del avión presidencial durante las preguntas sobre los ataques a la residencia de Putin, enfatizó que el tema de las sanciones contra Rusia se discute todos los días. Pero por ahora esta información no es para divulgarse. El senador republicano también declaró que, según su idea, la paz en Ucrania se logrará bajo la amenaza de aranceles para los clientes de Putin. Graham está convencido de que el ejemplo de la India, que redujo la compra de petróleo a Rusia después de la imposición de aranceles por parte de Trump, demuestra que esto funciona. La actitud de Trump y de Estados Unidos hacia Putin y Rusia está empeorando rápidamente. Esto se hizo especialmente evidente después de la operación especial en Venezuela tras el arresto de Maduro. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, se burló abiertamente del funcionamiento de la defensa antiaérea de Venezuela, que fue adquirida precisamente a Rusia. Hace 3 noches, casi 200 de nuestros mejores estadounidenses entraron en el centro de Caracas. Parece que esa defensa antiaérea rusa no funcionó tan bien, ¿verdad? Capturaron a una persona buscada por la justicia estadounidense sin perder a ningún ciudadano estadounidense. La actitud de la administración Trump hacia Rusia y la postura de Estados Unidos sobre el futuro de Venezuela también fueron expresadas por el secretario de Estado Marco Rubio. Dejó claro que Estados Unidos no permitirá que Venezuela se convierta en un centro operativo para Irán, Rusia o China. Además, según Rubio, Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano, ya que el país cuenta con suficientes recursos propios. El objetivo principal es no permitir el aumento de la influencia de Rusia y otros rivales en el sector petrolero de Venezuela. Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos y no permitiremos que se convierta en una base operativa para adversarios, competidores y rivales. Washington limitará principalmente las inversiones de Rusia, China e Irán en la industria petrolera venezolana.
El interés de estos países por el oro negro venezolano no es casualidad. Tras el arresto de Maduro, Estados Unidos quiere reanudar las operaciones de sus empresas en Venezuela y aumentar los ingresos al presupuesto del país. Los regímenes de Putin y Maduro han sido socios estratégicos desde 2006. El Kremlin otorgó a Caracas casi $20.000 millones en créditos a cambio de lealtad y apoyo. Ahora, tras el arresto del dictador venezolano, Rusia ha perdido a otro aliado. Y con estas acciones, Estados Unidos presiona a Putin y le indica que tendrá que hacer concesiones en las negociaciones de paz con Ucrania. Si los estadounidenses llegan, establecerán la producción y los impuestos que las empresas estadounidenses pagaban al presupuesto venezolano en forma de regalías por la explotación de los recursos naturales propiedad del Estado eran significativos. Y, como sabemos, en los años 60 y 70, antes de la nacionalización y luego, tras la entrada en la escena política del régimen de Chávez y Maduro, Venezuela era prácticamente el país más rico de América Latina. Parece que Trump y su administración han cambiado radicalmente su actitud hacia Putin y su política y se han pasado completamente al lado de Ucrania. En la reunión de la coalición de los dispuestos que tuvo lugar el 6 de enero, Estados Unidos estuvo representado por Steve Witkoff y Jared Kushner. Por parte de Ucrania llegaron a París el presidente Volodymyr Zelensky y el nuevo jefe de la oficina, Kirill Gudanov. El tema principal son las garantías de seguridad y el despliegue de un contingente militar estadounidense en el territorio de Ucrania. Pánico en Teherán. El amigo de Putin hace las maletas. El líder supremo de Irán prepara su huida del país. La inteligencia sacudió a los medios mundiales. Los dictadores caen uno tras otro. Mientras en Irán cargan los aviones para la huida, en el Kremlin crece un miedo helado. El Kremlin es el siguiente en la fila para una revuelta. Vean todos los detalles. El amigo de Putin se prepara para huir. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha elaborado un plan secreto para escapar a Moscú. Así lo informa el periódico Times. Khamenei planea huir de Teherán junto a su círculo más cercano, compuesto por 20 asistentes y miembros de su familia, incluido su hijo y presunto heredero según el cuartel general. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, tiene un plan de escape alternativo para salir del país en caso de que sus fuerzas de seguridad no logren sofocar las protestas que han estallado. Putin está dispuesto a recibir a dictadores que han interactuado bastante estrechamente con Rusia. El plan incluye la recolección de activos, propiedades en el extranjero y dinero en efectivo para garantizar una mudanza segura. Se sabe que Khamenei posee una extensa red de activos. Según estimaciones de una investigación de Reuters de 2013, el valor total de los activos, incluidas propiedades y empresas, asciende a $95.000 millones. Las fuentes señalan que el plan de escape se activará si Khamenei considera que sus fuerzas de seguridad no obedecen las órdenes. Y aunque Khamenei protege a sus leales, controla los nombramientos clave y su seguridad, también se señala que se ha debilitado tanto mental como físicamente tras la guerra del año pasado con Israel. Además de todo esto, Khamenei casi no ha sido visto en público y, lo que es especialmente notable, no se ha sabido nada de él durante los últimos días de protestas. En la evaluación de inteligencia lo califican de paranoico. Por un lado, está muy motivado ideológicamente, pero por otro, es pragmático en sus puntos de vista. Ve el compromiso táctico como un medio para alcanzar un objetivo a largo plazo. Piensa a largo plazo. Nos sorprende que el líder de Irán planee huir precisamente a Moscú. En cuanto a Irán, también vemos una cooperación militar bastante seria entre la Rusia de Putin con Irán. Así que no es casualidad que Khamenei cuente con Putin si tiene que huir. ¿Y por qué podría necesitar huir? Porque vemos que en Irán están ocurriendo protestas bastante serias en este momento y bien podría suceder que las autoridades no logren controlarlas. En el país están teniendo lugar las mayores protestas de los últimos 3 años. Durante los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden ya ha habido víctimas mortales. Se señala que las protestas han sido provocadas, en particular, por el descontento de los habitantes locales ante el rápido aumento de la inflación y la caída récord de la moneda. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Estados Unidos está dispuesto a ayudar a los manifestantes en Irán si Teherán reprime las protestas por la fuerza.
Y tales declaraciones del líder estadounidense asustan aún más al dictador, especialmente en el contexto de los acontecimientos en Venezuela. Sin duda, como suele decirse, después de esa brillante operación que se llevó a cabo con el secuestro de Maduro, muchos dictadores empiezan a preguntarse si no podrían hacer lo mismo con ellos. Por eso, por supuesto, también lo está considerando Jamenei. Por eso sí, claro, todos piensan en cómo salvar su vida inútil. Está claro que a Maduro no lo mataron, lo están juzgando, sí, pero todos quieren algún otro tipo de garantías. Bueno, en cuanto a Moscú tiene tantos dictadores fugitivos sentados en diferentes lugares, empezando por el semidictador Yanukovych y sus allegados, y terminando, como ya hemos hablado, con Assad. Además, el líder de Irán tiene el ejemplo de otro dictador. El plan del iraní se basa en la huida del líder sirio Bashar al-Assad, quien escapó de Damasco en avión hacia Moscú antes de que las fuerzas opositoras tomaran la capital en diciembre de 2024. En Siria la historia también es bien conocida y en gran medida Assad se mantuvo tanto tiempo en parte gracias al apoyo de Moscú. El número de dictaduras comienza a disminuir gradualmente, así que me gustaría pensar que Putin será el siguiente. Pero bueno, ahí, como se dice, todo dependerá de cómo se desarrolle la historia, de hasta qué punto Trump estará dispuesto, entre otras cosas, a enfrentarse no solo a Maduro, sino también a Putin. Para Moscú también es importante acoger a dictadores, ya que es una forma de mostrar a otros dictadores que el Kremlin aún puede mantener su influencia. ¿Pero realmente es así? Tienen que justificarse de alguna manera por no haber podido ayudarles. Sí, de hecho en Siria ocurrieron ciertos acontecimientos y Moscú no pudo hacer nada para ayudar a Assad, por eso al menos pueden ofrecerle asilo. Lo mismo ocurre con Venezuela. A pesar del acuerdo que se firmó, a pesar de las armas, incluidas las defensas antiaéreas rusas que estaban allí, a pesar de la presencia de las fuerzas especiales cubanas y demás, aún así, Maduro ganó. Por eso en una situación así, cuando Putin pierde prácticamente todas esas historias tan dolorosas y delicadas para él, al menos puede mostrarles a otros dictadores que siempre les daremos asilo. Así que resulta que todos los caminos de los dictadores llevan a Rusia. Pero a juzgar por el pánico en Irán y por cómo caen los regímenes dictatoriales en otros países, las cosas tampoco van bien para Moscú, que cada vez pierde más su influencia. Putin está histérico. Una montaña de cadáveres cerca de Pokrovsk. El ejército ruso se ahogó en su propia sangre. Impactante. La pesadilla del Kremlin es realidad. Las divisiones de élite rusas mueren, pero no han roto la defensa de Ucrania. Pokrovsk y Mirnorad fueron un muro de hormigón donde se añicos las esperanzas del agresor de lograr una victoria rápida. Putin está furioso. No pudo jactarse de haber tomado Pokrovsk en la víspera de Año Nuevo. Esta dirección en el frente sigue siendo una de las más candentes. Hoy en día, la tarea clave de las fuerzas de defensa es contener el avance del enemigo y destruir sus recursos. En Pokrovsk se producen combates al norte de la vía férrea. Ahora en Mirnorad ocurre exactamente lo mismo. Los combates continúan en varias partes de Mirnorad. El enemigo está intentando aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas. Al amparo de las nevadas, el enemigo puede filtrarse, puede esconderse tras las ventanas de nuestros drones y así intentar acumularse. Esta es su táctica de infiltración habitual. Es bastante peligrosa en áreas urbanas porque uno puede esconderse en un sótano, puede refugiarse, es decir, puede acumularse bajo la protección del clima y de esta manera crear amenazas. Con la llegada de las heladas, los ocupantes han empezado a utilizar con más frecuencia diferentes tipos de equipo e intentan acercar la infantería lo más posible a nuestras posiciones para que pueda iniciar el asalto. A pesar de los intentos del enemigo de avanzar, los defensores ucranianos lograron progresar en la dirección de Pokrovsk, en Rodinske y Hrishine. Cerca de Pokrovsk, los soldados ucranianos destruyeron una columna de fuerzas enemigas en cuadriciclos. También fue destruido otro radar del sistema de misiles antiaéreos S-300 en la región de Donetsk. Los rusos lograron avanzar por la autopista H-20 en la zona de Kostiantynivka-Druskivka.
A pesar de los intensos combates, la parte rusa difunde declaraciones sobre la supuesta ocupación total de Mirnohrad, respaldándolas con videos propagandísticos desde las afueras del sur de la ciudad. La información sobre la completa captura de Pokrovsk, Mirnohrad y de varias otras ciudades fue desmentida por el Estado Mayor. La mayor parte de Pokrovsk sigue estando en la zona gris. Continúa la dura lucha por cada barrio. En 1900... En los combates urbanos actuales no existe una línea de frente. Hay posiciones que están dispersas, no mezcladas. Hay nuestras posiciones y hay posiciones del enemigo. Es difícil detectar a los ocupantes en la ciudad porque se visten con ropa civil. Las fuerzas rusas en Pokrovsk utilizan ropa civil para desinformar, lo que equivale a actos de perfidia, un crimen de guerra según la Convención de Ginebra. En el Instituto para el Estudio de la Guerra consideran que la toma de Pokrovsk solo le dará a Rusia un efecto táctico limitado, mientras que el costo de tal ofensiva sigue siendo extremadamente alto. En los últimos 20 meses, la ofensiva en la región de Donetsk le ha costado al Kremlin un precio extraordinariamente alto. Desde octubre de 2023 hasta el verano de 2024, las fuerzas rusas lograron avanzar 40 kilómetros desde Avdiivka hasta las afueras de Pokrovsk, pagando por ello con pérdidas equivalentes al menos a 5 divisiones de vehículos blindados, más de 1.000 vehículos blindados y más de 500 tanques. Ellos no toman en cuenta las pérdidas. Es decir, para ellos las pérdidas son un atributo necesario del avance, están dispuestos a seguir asumiéndolas. Los drones ahora controlan el espacio aéreo, son capaces de detectar y destruir la acumulación de equipos incluso antes de que lleguen a la línea de contacto de combate. Solo en octubre, según estimaciones de los analistas, los rusos ocuparon aproximadamente 30 kilómetros cuadrados cerca de Pokrovsk, perdiendo hasta 25.000 militares. Al enfrentarse a pérdidas de tal magnitud, las fuerzas de ocupación revisaron su táctica. En lugar de grandes ataques mecanizados, pasaron a infiltraciones de pequeños grupos de infantería. Esto permite reducir las pérdidas de equipo, especialmente bajo los ataques de drones ucranianos, pero va acompañado de una mortalidad extremadamente alta entre los soldados. La táctica de infiltración les surgió después de que empezamos a formar kilodrones con la ayuda de drones. Cuando se dieron cuenta de que no podían atacar con blindados, que era imposible concentrar vehículos blindados para rupturas en sectores del frente, comenzaron a actuar con métodos de filtración. En verano se ocultaban en los bosquecillos, avanzaban bajo la cobertura de los bosques y debido a la dispersión de nuestras líneas de combate intentaban acumularse en Tulub. Ahora, como ya he dicho, el clima es diferente. El clima puede ayudar, nieve, lluvia, niebla y así sucesivamente. Rusia está agotada por la prolongada guerra de posiciones y tiene reservas limitadas. Y no es capaz de desarrollar una ofensiva rápidamente, especialmente teniendo en cuenta la densidad de las fortificaciones ucranianas al oeste de la ciudad. Al mismo tiempo, los ocupantes están demostrando una nueva táctica. Primero, interrumpen sistemáticamente la logística ucraniana con drones y luego introducen grupos de infantería y de sabotaje para presionar a los defensores. Preocupa especialmente la capacidad de los rusos para lanzar ataques a distancias medias y debilitar las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las hostilidades cerca de la aglomeración Pokrovsk-Mirnograd en la región de Donetsk continúan desde hace casi un año y medio. Gerasimov ya ha anunciado 3 veces a Putin la ocupación de Pokrovsk. Tomar ciudades a crédito de esta manera ya no sorprende ni siquiera a Zetuvn Korov. El Kremlin exagera la importancia de la toma de Pokrovsk para presentar el avance de Rusia en el campo de batalla como algo inevitable. Esta sensación de inevitabilidad la comparten algunos miembros del equipo negociador del presidente Donald Trump que intentan elaborar una propuesta de paz para la guerra en Ucrania. Pokrovsk y Leningrado ya se han aferrado a ellos. Ya están combatiendo en 7 frentes nacionales. Para ellos, por supuesto, es importante llevar esto hasta el final. Bueno, desde el punto de vista político, informativo y de imagen, para ellos esto es importante. Y también desde el punto de vista político, es decir, al finalizar los combates por Pokrovsk y Mironogradskaya, dispondrán de fuerzas para nuevas ofensivas. Bueno, ante todo se trata de Konstantinovka, Dobropolia y la aglomeración Eslavo-Kramatorska. Mientras Rusia sienta que está avanzando en el campo de batalla, el Kremlin no estará interesado en negociaciones reales y las iniciativas diplomáticas, sin detener la ofensiva, seguirán siendo poco efectivas.
récord absoluto en la SOM. El enjambre de drones ucranianos está borrando al ejército ruso. Un verdadero mes de castigo para los ocupantes. Se ha alcanzado una cantidad sin precedentes de objetivos enemigos. Un increíble salto en la tecnología ucraniana que conmocionó al mundo entero. Ver detalles. Durante 7 meses, con objetivos de $20.000 millones, las fuerzas de defensa establecieron un récord absoluto de destrucción de equipos y propiedades rusas en el frente, al tiempo que completaron casi 1 millón de salidas de combate. Vamos. Oh, qué verdaderamente excelente. Los sistemas de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicaron un informe sobre el trabajo realizado en su página de Facebook, y los números que contiene son realmente impresionantes. Desde la creación del SBS, en poco menos de 6 meses, ya han sido eliminados más de 50.000 ocupantes. Y esta cifra crece mes a mes debido a la ampliación del alcance operativo del UAV. Los sistemas no tripulados están haciendo que cada vez más líneas de contacto de combate sean peligrosas. Y la distancia desde la línea de contacto de combate, tanto hacia el espacio operativo del enemigo como hacia el nuestro, se está profundizando cada vez más. A día de hoy, la zona máxima de este tipo, la más compleja, es de 15. Se puede decir que a finales de 2025 hemos llegado al punto en que 25 kilómetros se han vuelto extremadamente peligrosos para todo lo que se encuentra allí. Para mediados de 2026, esta distancia aumentará aproximadamente a 304 a 305, posiblemente hasta 40 kilómetros. A pesar de que Rusia también está avanzando en el tema de los sistemas no tripulados, el liderazgo en innovaciones en el ámbito de los drones pertenece indiscutiblemente a las Fuerzas Armadas de Ucrania, según cuentan los expertos. Principalmente, esto se debe a las decisiones que los comandantes suelen tomar por sí mismos en el terreno. La unidad de drones terrestres de la 93ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha desarrollado y utiliza un dron terrestre de asalto armado con cohetes no guiados NAR-5. El comandante electricista explicó que la idea era aumentar la potencia de fuego de plataformas móviles. La inspiración de un bloque V-1657 encontrado en un antiguo avión de combate soviético fue como monumento. La estructura fue cuidadosamente desmantelada y reconstruida para su reutilización. De ahí los resultados. Según el mismo informe de drones, desde mayo de 2025, más de 7.500 vehículos rusos que utilizaban para abrirse paso hacia sus posiciones han sido destruidos, así como más de 5.500 motocicletas y otros 2.500 cañones y obuses. ¿Y cómo no mencionar el equipo pesado? En ese mismo periodo, los rusos han perdido 532 tanques y cientos de vehículos blindados ligeros. El dron llegó con éxito al lugar de la emboscada y esperó al transporte blindado ruso Motoliga con infantería. El dron terrestre abrió fuego contra el vehículo blindado y dañó el sistema de control, y el Motoliga comenzó a moverse incontroladamente. Luego, el dron TB-12.7 disparó al compartimento de desembarco con la infantería. Después de la batalla, drones de reconocimiento inspeccionaron y detectaron el Motoliga y los cuerpos eliminados en la arboleda. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania no utilizan los drones únicamente para ataques. En los últimos meses se han convertido en un elemento fundamental de la logística ucraniana en la zona de combate y ya han salvado cientos de vidas de nuestros soldados. Los complejos terrestres robotizados llevan a cabo la evacuación de los soldados ucranianos heridos. También debemos mencionar que el suministro logístico se realiza mediante la entrega de cargas por vía aérea, tanto con pequeños drones de reconocimiento como con bombarderos pesados, de los cuales algunos clave están en servicio en las Fuerzas Armadas. Nuestro mando entiende claramente la necesidad de desarrollar sistemas no tripulados en el frente. De ahí que surjan cada vez más soluciones nuevas para las posiciones avanzadas de las fuerzas de defensa.
Ucrania planea crear puestos avanzados robóticos equipados con módulos de combate para contrarrestar a los ocupantes rusos. Así lo informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras los programas gubernamentales trabajan en el avance tecnológico global del frente, nuestro ejército también está mejorando sus propios vehículos aéreos no tripulados. La última tendencia de cara a finales de 2025 son las nuevas baterías para drones, que permiten que los equipos existentes funcionen de forma más eficiente en este momento. Y aquí está. Hoy en día, los nuevos tipos de baterías hacen que sea más fácil instalarlas y mantengan más carga. Como resultado, el dron al que suministra energía puede volar más lejos. Cuanto más lejos pueda volar el dron y transportar cargas útiles, que en nuestro caso son municiones, de manera más efectiva podremos atacar al enemigo en los lugares donde se concentra antes de salir a la línea de contacto. También están trabajando en actualizaciones de los drones en Zaporebrick. El último invento han sido los Shahed actualizados, a los que ahora se les instalan sistemas de misiles antiaéreos. Recientemente, uno de estos fue derribado por nuestra defensa aérea. Estos misiles están destinados a combatir la aviación ucraniana que derriba los drones enemigos. Sin embargo, según los analistas, aunque la novedad ha causado revuelo, no representa un peligro especial. Es necesario fijar bien el objetivo para poder lanzar el Manpads. Además, hay que mantenerlo durante un tiempo porque el Manpads no funciona de manera instantánea. Antes de lanzar es necesario enfriar el sistema de guiado, la cabeza autodirigida. Y eso requiere tiempo. Así que, digamos, prácticamente no hay peligro para los aviones. El operador no podrá rastrear el avión ni alcanzarlo con un dispositivo de este tipo. Me refiero al sistema general de Manpads en el Shahed. Sí, para los helicópteros el peligro es un poco mayor porque la maniobrabilidad y la velocidad del helicóptero son menores. Pero el peligro para los Shahed es enorme. Además de la aviación y las baterías antiaéreas que ya llevan varios años derribando con éxito los UAV rusos, ahora se han sumado los drones interceptores, que asumen una enorme parte del trabajo. Los drones interceptores han ocupado un nicho bastante importante. No son una solución mágica, no van a repeler todos los ataques al país, pero destruyen su parte de los Shahed. Por cierto, las fuerzas de defensa establecieron otro récord en diciembre, al destruir más de 106,000 objetivos enemigos, superando sus propios resultados de noviembre en más de un 30% y alcanzando un máximo histórico en la destrucción de sistemas de defensa aérea y radares rusos. En cifras fueron 4 unidades por día. Bashkortostán, The Beautiful Republic of Bashkortostán. En llamas. Una fábrica explotó. En Kupiansk ejecutaron el cuartel general ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania asestaron un golpe de represalia. Los generales rusos no esperaban tal fracaso. Todos los detalles a continuación. El año nuevo para los rusos comenzó en llamas. Aquí está el ataque de drones a la fábrica de rodamientos en Penza. Grandes, potentes y masivas explosiones. En la planta petroquímica de Sterlitamak, Bashkortostán y en la terminal petrolera de Usman en la región de Lipetsk. Y esto es solo el comienzo del ataque a objetivos militares legítimos por parte de las fuerzas de defensa ucranianas. Los buenos drones tampoco pasan por alto los territorios ucranianos temporalmente ocupados. Los canales rusos de Telegram mostraron los resultados del ataque al puesto de mando de las tropas rusas instalado en el sótano de un hospital en Kupiansk, región de Yarkov. Los ocupantes reconocen la efectividad del ataque de los pilotos ucranianos, como resultado del cual el cuartel ruso fue completamente destruido y no hay comunicación con los que estaban allí. En este video se desenmascara a un traidor en Kupiansk que dirigía los ataques enemigos contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los ucranianos localizaron al enemigo y lo capturaron. Y esta es otra operación exitosa para contener a medio centenar de rusos en la dirección de Kupiansk. El enemigo intentó utilizar el gasoducto Soyuz para retirarse de forma encubierta y acumular fuerzas posteriormente. Como resultado de la operación, los rusos no lograron sus objetivos. La situación en la zona de responsabilidad se ha estabilizado, informan las fuerzas de defensa. Kupiansk está prácticamente bajo el control total de las fuerzas de defensa de Ucrania. Existe la llamada resistencia evidente de los ocupantes rusos.
Se trata de pequeños grupos de asalto bloqueados que no tienen acceso a la logística terrestre. La logística se realiza utilizando drones cuadricópteros pesados. La Federación Rusa ha reforzado las brigadas de infantería motorizada en la dirección de Guliáipole con regimientos de asalto BARS. La propia Guliáipole está destruida en un 30 a 40%, o así lo afirman los militares que mantienen la defensa allí. La dirección de Guliáipole permite a los ocupantes trasladar reservas operativas teniendo en cuenta el relieve del terreno. Allí, el relieve del terreno es bastante complicado a la hora de detectar al personal de los pequeños grupos de asalto. La intensificación de las acciones militares en la dirección de Guliáipole tiene más un significado político para el Kremlin que militar. En el contexto del fracaso de la declaración del dictador ruso sobre la toma de Pokrovsk, Kupiansk y Mirnograd, le resulta sumamente necesario demostrar tanto a la audiencia rusa como, en primer lugar, al presidente estadounidense las capacidades de las tropas rusas en el momento de ocupar localidades emblemáticas de Ucrania. Guliáipole es la segunda ciudad más grande de la región de Zaporilla, que en teoría podría permitir a los ocupantes tomar el control de fuego sobre Zaporilla. Pero, como demuestra la práctica, todos los grandes planes de los ocupantes se estrellan contra la defensa ucraniana. Por lo tanto, en esencia, los ocupantes están abriendo otro frente más, por el que una vez más sentirán vergüenza.